Una mañana cualquiera, en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, entre el bullicio de maletas rodando y anuncios de vuelos retrasados, una joven de 19 años, llamada Sophie Morrison, caminaba nerviosa hacia su puerta de embarque. Llevaba puesta una camiseta desgastada de Guns N' Roses, jeans rotos y botas negras. En su mochila cargaba un boleto que había ahorrado durante meses trabajando en una cafetería. Un asiento en primera clase rumbo a Los Ángeles, donde finalmente asistiría al concierto de su vida. Sophie no era una chica común. Desde los 13 años, la música de Axl Rose había sido su refugio. Cada vez que la vida se ponía difícil, cada vez que sentía que el mundo la ignoraba, ponía November Rain, y todo tenía sentido. Sus amigos se burlaban de su obsesión, pero ella no les hacía caso. Para Sophie, Axl no era solo un rockero legendario. Era la voz que le había salvado la vida en más de una ocasión. Había vendido ilustraciones en internet, había trabajado dobles turnos, había sacrificado salidas y ropa nueva. Todo para comprarse ese boleto de primera clase. Quería viajar cómoda, quería sentirse especial aunque fuera por unas horas, porque en su vida diaria nadie la trataba así. Al llegar al mostrador de registro, una empleada de mediana edad, con el cabello recogido en un moño apretado, y una placa que decía Linda, la miró de arriba a abajo, con una expresión de desprecio apenas disimulado. Sophie extendió su boleto y su identificación con una sonrisa tímida. Linda tomó los documentos, los revisó lentamente y luego frunció el ceño. ¿Primera clase?, preguntó con un tono seco, casi acusatorio. Sophie asintió. Sí, es correcto. Linda dejó escapar una risa breve y despectiva. ¿Estás segura de que este boleto es tuyo? Porque no parece que puedas pagarlo. Las mejillas de Sophie se encendieron. Lo pagué yo. Trabajo y ahorré para esto. La empleada entrecerró los ojos. Seguro. Mira, voy a necesitar que me muestres el comprobante de compra, el estado de cuenta de tu tarjeta y alguna identificación adicional. No podemos dejar pasar a cualquiera que venga con un boleto sospechoso. Sophie sintió cómo el aire se le atascaba en la garganta. No es sospechoso. Lo compré en la página oficial de la aerolínea hace 2 meses. Linda la ignoró y llamó a un supervisor por radio. Tengo una situación aquí en el mostrador. Posible fraude de boleto. En cuestión de minutos, un hombre corpulento con traje oscuro y una actitud aún más hostil se acercó. Su nombre era Gerald, y apenas miró a Sophie antes de juzgarla. Vamos a necesitar que vengas con nosotros, dijo sin preámbulos. Sophie sintió pánico. ¿Por qué? No he hecho nada malo. Gerald la tomó del brazo con firmeza. No discutas. Si el boleto es legítimo, lo resolveremos. Pero por ahora, vienes con nosotros. La arrastraron hacia una pequeña oficina lateral, mientras decenas de pasajeros observaban con curiosidad. Algunos sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Sophie sentía las lágrimas quemándole los ojos, pero se negaba a llorar frente a todos. Dentro de la oficina, Gerald y Linda la bombardearon con preguntas. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Quién te ayudó a comprar esto? ¿Sabes que mentir es un delito? Sophie respondía con voz temblorosa, mostrándoles su correo de confirmación, capturas de pantalla de su cuenta bancaria, incluso fotos de su trabajo en la cafetería, pero nada parecía convencerlos. Estaban decididos a verla como una estafadora. Después de casi 40 minutos de interrogatorio humillante, Gerald finalmente dijo: «Mira, no podemos dejar que abordes. Vamos a anular tu boleto y te escoltaremos fuera del aeropuerto. Si realmente lo compraste de manera legítima, puedes presentar una queja formal más tarde». Sophie explotó. «No pueden hacer esto. Tengo derecho a volar. No he hecho nada malo». Pero sus protestas cayeron en oídos sordos. La sacaron de la oficina. La condujeron por los pasillos del aeropuerto mientras la gente seguía mirando y grabando. Y finalmente la dejaron en la acera de la zona de llegadas. Sin boleto, sin explicación clara, sin nada más que humillación y rabia. Sophie se dejó caer en una banca de metal, con las manos temblando y las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Todo ese esfuerzo, todos esos meses de ahorro, todo para nada. Y lo peor de todo, se perdería el concierto.
el concierto que había esperado durante años. El concierto de Axl Rose. Sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a escribir un tuit desahogándose. No esperaba que nadie lo viera, pero necesitaba sacar la frustración de alguna manera. Me acaban de echar del aeropuerto por parecer sospechosa. Ahorré durante meses para ver a @Axl Rose en y ahora no voy a poder ir. Todo porque no parezco alguien que puede viajar en primera clase. Esto es injusto. Lo publicó sin pensar mucho en ello. Guardó su teléfono y se quedó mirando al vacío. Ni siquiera sabía qué hacer ahora. Mientras tanto, en algún lugar de Nueva York, Axl Rose estaba en la suite de un hotel revisando su teléfono antes de partir hacia el próximo concierto. Le gustaba leer lo que los fans decían en redes sociales, aunque su equipo le insistía en que no lo hiciera. Pero Axl siempre fue rebelde, incluso con sus propios managers. Scrolleando distraídamente, un tuit con su mención captó su atención. Era el de Sophie. Leyó las palabras 1, 2, 3 veces. Luego vio la foto de perfil de la chica, una joven con una camiseta de Guns N' Roses, sonriendo frente a un póster de la banda. Algo en esa historia le dolió profundamente. Axl Rose había vivido su propia cuota de rechazo y humillación antes de la fama. Sabía lo que era que te juzgaran por tu apariencia, que te trataran como si no merecieras estar en ciertos lugares. Y la idea de que una verdadera fan, alguien que claramente amaba su música con todo el corazón, fuera tratada así por un sistema cruel y prejuicioso, le hirvió la sangre. Sin pensarlo 2 veces, llamó a su asistente. Necesito que averigües todo sobre esta chica. Sophie Morrison. Ahora. Su asistente, acostumbrado a las decisiones impulsivas del rockero, simplemente asintió y se puso a trabajar. En menos de 1 hora, tenían la información, el aeropuerto JFK, el incidente con el personal de la aerolínea, incluso videos que algunos testigos habían subido mostrando cómo la sacaban a rastras. Axl apretó la mandíbula. Prepara el auto. Vamos para allá. Su manager intentó detenerlo. Axl, tenemos que estar en el estudio en 2 horas. No podemos. Me importa un carajo el estudio, interrumpió Axl con esa voz ronca y autoritaria que no admitía réplica. Una fan mía está sufriendo injustamente. Voy a hacer algo al respecto. Y así, el legendario Axl Rose, vestido con su característico look rockero, gafas oscuras, bandana roja y una chaqueta de cuero, subió a una camioneta negra y se dirigió al aeropuerto JFK. Sophie seguía sentada en la misma banca, con la mirada perdida. Ya había llamado a su mamá para contarle lo sucedido, y ahora simplemente esperaba que alguien viniera a recogerla. De repente, escuchó un murmullo creciente a su alrededor. Voces emocionadas, gente corriendo, cámaras de celular apuntando hacia una dirección específica. Levantó la vista confundida y vio algo que la dejó paralizada. Caminando hacia ella, con esa actitud inconfundible, estaba Axl Rose en persona. Al principio pensó que estaba alucinando, que el estrés y la decepción la habían llevado a imaginar cosas. Pero entonces él se detuvo justo frente a ella, se quitó las gafas y dijo con una sonrisa suave: «Sophie». Ella apenas pudo asentir. Su voz se había esfumado por completo. Axl se sentó a su lado en la banca. «Vi lo que te pasó y vine a arreglarlo». Las lágrimas volvieron a los ojos de Sophie, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de humillación, sino de incredulidad, de gratitud, de una emoción tan abrumadora que no cabía en palabras. «No entiendo», balbuceó. Axl sonrió con esa mezcla de calidez y rebeldía que lo caracterizaba. Nadie debería ser tratado así, mucho menos alguien que ha trabajado tan duro para hacer algo que ama. Así que vamos a entrar ahí y vamos a dejar las cosas claras. Se puso de pie y le ofreció la mano. Sophie la tomó, aún temblando, y juntos caminaron de vuelta hacia la terminal. La multitud los seguía a prudente distancia, grabando cada segundo. Al entrar, las miradas de todos se clavaron en ellos. El personal del aeropuerto, que momentos antes había sido tan cruel y despectivo, ahora palidecía al ver quién acompañaba a la chica que habían echado. Gerald, el supervisor, se acercó con una sonrisa nerviosa. «Señor Rose, qué honor». Axl lo interrumpió con una mirada helada. «No es un honor. Es una vergüenza».
Ustedes echaron a esta joven del aeropuerto sin ninguna razón válida. La humillaron públicamente y ahora van a arreglarlo. El supervisor intentó justificarse. Señor, teníamos sospechas legítimas de que... ¿Sospechas de qué? Lo cortó Axel con voz firme. De que una chica joven no puede costear un boleto de primera clase, de que alguien que no viste con traje no merece respeto. Todos observaban la escena con atención. Linda, la empleada del mostrador, intentaba hacerse invisible detrás de su computadora. Axel continuó, con esa autoridad natural que solo los verdaderos íconos poseen. Quiero que le devuelvan su boleto. Quiero que le ofrezcan una disculpa pública y quiero que revisen sus protocolos, porque esto no puede volver a pasar. El gerente general del aeropuerto apareció casi de inmediato, claramente alarmado por la situación y la atención mediática que estaba generando. Señor Rose, señorita Morrison, por favor acepten nuestras más sinceras disculpas. Esto ha sido un malentendido terrible. Por supuesto que vamos a solucionar todo de inmediato. En cuestión de minutos, Sophie tenía un nuevo pase de abordar en sus manos. No solo eso, la habían mejorado a un asiento aún mejor y le habían ofrecido compensación por las molestias. Pero más importante que cualquier mejora o compensación era la dignidad que Axel Rose le había devuelto. Antes de que Sophie abordara, Axel la detuvo un momento. Oye, cuando llegues a Los Ángeles, quiero que vengas al backstage. Mi equipo te va a estar esperando. Sophie no podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio? Axel sonrió. En serio. Y además, quiero que sepas algo. La gente va a intentar hacerte sentir pequeña toda tu vida. Van a juzgarte por cómo te ves, de dónde vienes, cuánto dinero tienes. Pero tú no eres pequeña. Tú eres gigante. Y no dejes que nadie te diga lo contrario. Sophie lo abrazó sin poder contenerse. Gracias. Gracias por todo. Axel le devolvió el abrazo con la misma calidez. No hay nada que agradecer. Solo sigue siendo tú. Eso es lo único que importa. Si llegaste hasta acá y te gustó esta historia, suscríbete al canal y déjanos tu comentario sobre lo que pensás de lo que pasó. Mientras Sophie abordaba su vuelo con el corazón lleno de una felicidad que jamás había sentido, el video del encuentro entre ella y Axel Rose se volvía viral en todas las plataformas. Los comentarios eran abrumadoramente positivos, celebrando no solo la generosidad del rockero, sino también cuestionando las prácticas discriminatorias de las aerolíneas. La aerolínea, presionada por la opinión pública y el escrutinio mediático, emitió un comunicado oficial disculpándose con Sophie y prometiendo una revisión completa de sus políticos de atención al cliente. Linda y Gerald fueron suspendidos temporalmente mientras se realizaba una investigación interna. Pero la historia no terminó ahí. 2 días después, en el concierto de Los Ángeles, justo antes de tocar November Rain, Axel detuvo el show por un momento. Quiero presentarles a alguien especial, dijo ante las miles de personas que llenaban el estadio. Hace unos días, esta joven fue tratada injustamente solo por ser quien es. Y eso no está bien. Sophie, ¿dónde estás? Los reflectores buscaron entre la multitud hasta encontrarla en la zona VIP, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. La multitud estalló en aplausos. Esta canción va para vos, dijo Axel, y comenzó a tocar. Sophie no podía dejar de llorar. No solo estaba viendo a su ídolo en vivo, no solo estaba en primera fila, sino que él había dedicado una canción ante miles de personas a ella. A la chica que días atrás había sido humillada y rechazada. A la chica que había sido tratada como si no valiera nada. Después del concierto, tal como prometió, Axel la invitó al backstage. Allí, rodeada del equipo de la banda, Sophie tuvo la oportunidad de hablar con él más tranquilamente. ¿Sabes por qué hice todo esto? Le preguntó Axel mientras le firmaba su camiseta desgastada de Guns N' Roses. Sophie negó con la cabeza, aún procesando todo. Porque cuando tenía tu edad, yo también fui ese chico al que nadie tomaba en serio. El chico pobre del pueblo que soñaba con algo más grande. Y hubo gente que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Ahora es mi turno de hacer eso por otros. Le entregó la camiseta firmada y agregó, guarda esto. Y cuando las cosas se pongan difíciles, recordá que vos importás. Que tu voz importa. Y que nadie tiene derecho a hacerte sentir menos de lo que sos.
Sophie salió del backstage esa noche transformada. No solo había vivido el mejor día de su vida, sino que había aprendido algo mucho más valioso: que la verdadera grandeza no está en la fama o el dinero, sino en usar tu posición para defender a quienes no tienen voz. De vuelta en Nueva York, Sophie se convirtió en una especie de símbolo. Su historia inspiró a miles de personas que habían vivido situaciones similares a compartir sus experiencias. Se crearon movimientos en redes sociales exigiendo mejor trato en aeropuertos y espacios públicos. Incluso, algunas aerolíneas comenzaron a revisar sus protocolos de atención para evitar casos de discriminación. Sophie misma comenzó a usar su nueva plataforma para hablar sobre estos temas. Creó un canal donde compartía historias de personas que habían sido discriminadas y ofrecía recursos para quienes enfrentaban situaciones similares. Se convirtió en una voz para los que no la tenían. Y todo comenzó con una camiseta de Guns N' Roses y un boleto de avión. Meses después, Axl Rose volvió a escribirle. Le mandó un mensaje privado invitándola a formar parte de una campaña que su equipo estaba lanzando sobre inclusión y respeto en la industria musical y del entretenimiento. Necesitamos gente como vos, le escribió. Gente que entienda lo que es luchar por ser visto. Sophie aceptó sin dudarlo. Un año después del incidente en el aeropuerto JFK, Sophie Morrison estaba en el escenario de un importante evento de derechos civiles, compartiendo su historia frente a cientos de personas. Ya no era solo la chica que había sido echada del aeropuerto. Era una activista, una voz, una fuerza. Y mientras hablaba en la primera fila, con una sonrisa orgullosa, estaba Axl Rose. Porque a veces, todo lo que necesitas es que una persona crea en vos. Una persona que te vea cuando nadie más lo hace. Una persona que te recuerde que vales la pena. La historia de Sophie no fue solo sobre un encuentro fortuito con una estrella de rock. Fue sobre dignidad, sobre justicia, sobre no permitir que el mundo te diga quién sos o qué mereces. Fue sobre levantarse después de ser derribada. Y fue sobre la extraña y hermosa manera en que el universo a veces conspira para ponerte exactamente donde necesitas estar, con exactamente quién necesitas conocer. Porque en el fondo, todos somos Sophie Morrison alguna vez en la vida. Todos hemos sido subestimados, ignorados, juzgados injustamente. Y todos necesitamos un recordatorio de que somos más grandes de lo que el mundo quiere hacernos creer. Esa tarde en el aeropuerto, cuando todo parecía perdido, Sophie jamás imaginó que su peor momento se convertiría en el punto de partida de algo mucho más grande. Jamás imaginó que un simple tuit desesperado llegaría a los ojos de su ídolo. Jamás imaginó que ese ídolo no solo la defendería, sino que se convertiría en un aliado, un mentor, alguien que creía genuinamente en ella. Y quizás esa es la lección más poderosa de todas, que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando sentimos que el mundo entero está en nuestra contra, hay luz esperando del otro lado. Hay gente buena, hay justicia, hay esperanza. Solo tenemos que tener el coraje de no rendirnos, el coraje de seguir creyendo que merecemos algo mejor, el coraje de levantarnos una vez más, incluso cuando todo nos empuja hacia abajo. Sophie Morrison lo hizo y cambió no solo su propia vida, sino la de miles de personas que encontraron fuerza en su historia. Y todo empezó con una camiseta desgastada, un boleto de avión y la decisión de no quedarse callada ante la injusticia. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete al canal para más historias que te hagan reflexionar. Axl Rose estaba ordenando el ático de su mansión en Malibú cuando una caja de cartón vieja se volcó, derramando su contenido por el suelo de madera. Entre pósters enrollados, setlists arrugados y fotografías borrosas de conciertos olvidados, algo llamó su atención. Era una revista Rolling Stone de junio de 1987, con las páginas amarillentas y el olor inconfundible del papel viejo. Iba a tirarla a la basura cuando notó algo extraño en uno de los márgenes. Alguien había escrito con marcador negro, con letra femenina y decidida: Axl, la música tiene que venir del alma, no del ego. Nunca lo olvides. Valerie S. El corazón de Axl se detuvo. Ese nombre, esas palabras. Hacía más de 35 años que no pensaba en Valerie Sinclair, la única chica que lo había rechazado cuando Guns N' Roses estaba a punto de conquistar el mundo.
La chica que una noche de 1987, en el Troubadour de Los Ángeles, le había dicho algo que nadie más se atrevió a decirle, palabras que habían quedado enterradas en algún rincón oscuro de su memoria hasta este preciso momento. Axel sostuvo la revista con manos temblorosas. Las letras escritas se habían desvanecido un poco con el tiempo, pero el mensaje seguía ahí, intacto, esperándolo. ¿Dónde estaría Valerie ahora? ¿Qué había sido de aquella chica de ojos penetrantes que vio algo en él que ni siquiera él mismo veía? Y lo que estaba a punto de descubrir no solo respondería a esas preguntas, sino que cambiaría para siempre su manera de entender el éxito, la fama y lo que realmente significa dejar una huella en este mundo. Era un domingo tranquilo de noviembre. Afuera, las olas del Pacífico rompían contra la costa con su ritmo eterno. Axel bajó del ático con la revista entre las manos y se sentó en el sofá de cuero de su sala, completamente absorto en ese pedazo de papel que había viajado más de 3 décadas para encontrarlo justo ahora. La portada mostraba a otra banda de aquella época, una que ya ni siquiera existía, pero lo que importaba era ese mensaje garabateado en el margen, esas palabras que resonaban con más fuerza ahora que cuando fueron escritas. Axel cerró los ojos y dejó que la memoria lo arrastrara de regreso. Junio de 1987. Los Ángeles ardía bajo el calor brutal del verano californiano. Guns N' Roses estaba a solo semanas de lanzar Appetite for Destruction, pero todavía eran relativamente desconocidos fuera del circuito de clubes de Sunset Strip. Esa noche tocaban en el Troubadour, un lugar legendario pero pequeño, donde cabían tal vez 400 personas apretujadas. El aire era denso, una mezcla de humo de cigarrillos, sudor, cerveza derramada y pura electricidad. Axel había notado a una chica desde la primera canción. Estaba en la segunda fila, no empujándose para estar al frente como las demás, sino manteniendo su espacio con una calma casi desconcertante. Tenía el cabello castaño corto, una chaqueta de mezclilla cubierta de parches de bandas punk y metal, y algo en su mirada que irradiaba una intensidad diferente. No gritaba su nombre, no intentaba llamar su atención, simplemente estaba ahí, completamente inmersa en la música, con los ojos cerrados durante los solos de Slash, los labios moviéndose apenas con las letras que Axel escupía al micrófono. Cuando el show terminó y la adrenalina todavía le corría por las venas como fuego líquido, Axel la vio sentada sola en una mesa al fondo del bar. Tenía una libreta desgastada abierta frente a ella y escribía algo con concentración absoluta, ajena al caos que la rodeaba. Axel se secó el sudor con una toalla y caminó hacia ella con la confianza arrogante de alguien que acababa de incendiar un escenario. «Hola, soy Axel». Ella levantó la mirada sin sorpresa, como si hubiera estado esperando que se acercara. «Lo sé, soy Valerie». Su voz era tranquila, segura. «¿Qué escribes?» «Letras, poesía, cosas que probablemente nunca le voy a mostrar a nadie». Axel sonrió con esa sonrisa torcida que solía funcionar. Se sentó en la silla frente a ella sin que lo invitara. «Me gustó cómo escuchabas ahí adelante. No como las groupies habituales. Realmente estabas escuchando». Valerie cerró la libreta lentamente y lo miró directo a los ojos. «Es porque la música importa, no el circo alrededor de ella. La música». Axel sintió algo extraño, incomodidad mezclada con curiosidad. Esta chica era diferente. «Deberíamos salir alguna vez», dijo él, directo, sin rodeos. «Tomar algo, hablar de música, de letras, de lo que sea». Valerie lo observó durante unos segundos que parecieron minutos. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y claridad que Axel no podía descifrar. Luego sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de alguien que sabe algo que tú todavía no sabes. «No puedo, Axel». Axel frunció el ceño, desconcertado. Nadie le decía que no, menos después de un show como ese. «¿Por qué no?» «Porque estás a punto de ser enorme», dijo ella con una certeza que lo perturbó. «Lo veo, lo siento, está en ti. Y cuando eso pase, te vas a perder. Vas a olvidar por qué empezaste a tocar. Vas a olvidar quién eres debajo de todo el ruido. Y yo no quiero estar cerca cuando eso suceda».
Axel sintió una oleada de rabia mezclada con confusión. «No sabes nada de mí. Sé lo suficiente», respondió Valerie con calma. Abrió su libreta, arrancó cuidadosamente una página en blanco y escribió algo en ella. Luego la dobló y se la entregó. «Cuando llegues a donde vas a llegar, léelo. Tal vez tenga sentido entonces». Antes de que Axel pudiera responder, Valerie se levantó, tomó su mochila desgastada y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Axel se quedó ahí sentado, sosteniendo el papel doblado, sintiéndose extrañamente vacío a pesar de la euforia del show. Esa noche había sido rechazado, y por alguna razón que no entendía, eso le dolió más que cualquier crítica musical. Abrió el papel. Decía: «La música tiene que venir del alma, no del ego. Nunca lo olvides. Valerie S.». Axel arrugó el papel, lo metió en el bolsillo de su chaqueta de cuero y nunca más volvió a pensar en él. O eso creyó. Los meses siguientes fueron un huracán imparable. Appetite for Destruction se lanzó en julio y al principio las ventas fueron tibias. Pero para diciembre algo había explotado. Welcome to the Jungle sonaba en cada radio del país. Sweet Child O' Mine llegó al número 1. De pronto, Guns N' Roses no era solo una banda. Era un fenómeno. Giras mundiales, portadas de revistas, fiestas salvajes que duraban días, excesos que llevaron a Axel al límite una y otra vez. Peleas, drama, caos. Y en algún lugar de ese torbellino, aquel papel arrugado con las palabras de Valerie terminó perdido, olvidado en una caja junto con cientos de otros recuerdos de una época que parecía pertenecer a otra vida. Hasta ahora, Axel abrió los ojos de regreso al presente, todavía sosteniendo la revista Rolling Stone. Se levantó, caminó hacia su estudio y encendió su computadora. Tecleó el nombre en el buscador: Valerie Sinclair, Los Ángeles. Aparecieron docenas de resultados, pero ninguno parecía correcto. Intentó con diferentes combinaciones. Valerie S. Trovador, 1987. Valerie Música, Los Ángeles. Nada. Pasó horas buscando con una obsesión que no había sentido en años. Cerca de la medianoche, cambió su estrategia. En lugar de buscar su nombre completo, buscó simplemente Valerie Sinclair, Los Ángeles, trabajadora social, y entonces lo encontró. Un artículo del Los Angeles Times de hace 2 años. El titular decía: «Trabajadora social, local, honrada por 3 décadas de servicio a jóvenes sin hogar». Valerie Sinclair ha dedicado su vida a ofrecer refugio, esperanza y dignidad a adolescentes en las calles. Axel leyó el artículo completo, sintiendo cómo algo se apretaba en su pecho. Valerie había estudiado trabajo social en UCLA. Desde 1990, dirigía un centro comunitario en el este de Los Ángeles llamado Refugio del Alma, ofreciendo servicios gratuitos a jóvenes sin hogar. Muchos habían huido de hogares violentos. Otros habían sido expulsados por sus familias por ser LGBT. Algunos simplemente habían caído por las grietas de un sistema que no los veía. Valerie les daba comida, ropa, ayuda legal, orientación psicológica. Pero más importante que todo eso, les daba algo que nadie más les ofrecía: respeto y escucha. El artículo mencionaba que Valerie había sobrevivido a un cáncer de mama en 2019, pero había regresado al trabajo apenas 2 meses después de terminar la quimioterapia. «Estos chicos no pueden esperar a que yo esté lista», había declarado al periodista. «Cada día que no estoy ahí es un día en que alguien más podría perderse». Axel siguió buscando compulsivamente. Encontró más artículos, testimonios de jóvenes que ella había salvado. Un chico de 18 años que había vivido en su auto durante 1 año y que ahora estudiaba enfermería porque Valerie lo ayudó a conseguir becas y apoyo. Una chica transgénero de 17 años que había sido echada de su casa y que ahora tenía un apartamento y un trabajo estable, gracias a que Valerie la guió a través del laberinto burocrático del sistema de asistencia social. Docenas, cientos de historias como esas. Y entonces encontró algo que le heló la sangre. Una publicación reciente en una página de recaudación de fondos. El Refugio del Alma estaba en peligro de cerrar. La ciudad de Los Ángeles había recortado drásticamente el presupuesto para programas sociales. Organizaciones pequeñas como el centro de Valerie estaban desapareciendo una tras otra.
Ella había luchado durante casi 2 años para mantenerlo abierto. Había organizado eventos de recaudación, escrito propuestas de subsidios, tocado puertas pidiendo donaciones. Pero no era suficiente. El centro tenía fondos solo para 3 meses más. Después de eso, los 90 jóvenes que recibían ayuda cada semana no tendrían ningún lugar al que ir. Axel leyó cada palabra de la página de recaudación. Vio las fotos del centro, un edificio viejo con ventanas agrietadas y pintura descascarada. Pero adentro había vida, había esperanza, había adultos que se preocupaban, y había una mujer de 56 años que, a pesar del cáncer, del cansancio, de la falta de recursos, seguía apareciendo cada mañana a las 6 para abrir las puertas y preparar el desayuno. Axel se quedó despierto toda la noche, leyendo testimonios. Una madre que agradecía a Valerie por salvarle la vida a su hijo. Un exalumno que ahora era maestro y que decía que Valerie fue la primera persona que creyó en él. Una y otra vez. Historias de vidas rescatadas del abismo. Mientras tanto, él había pasado décadas en estadios repletos, ganando millones, viviendo en mansiones, siendo adorado por multitudes que gritaban su nombre. Pero Valerie, la chica que lo rechazó en 1987, con esas palabras proféticas, había elegido un camino completamente diferente. Había elegido lo invisible, lo difícil, lo importante. Y en ese momento, sentado frente a la pantalla iluminada en medio de la oscuridad de su estudio, Axel se dio cuenta de algo que lo golpeó como un martillo. Ella había tenido razón desde el principio. Se había perdido. Había olvidado por qué empezó a tocar música. Había dejado que el ego aplastara el alma y había necesitado 35 años y una revista vieja para recordar las palabras de alguien que vio la verdad antes que nadie. Si te está resonando esta historia, déjame un comentario contándome qué significa para vos el éxito. A la mañana siguiente, Axel no esperó. Llamó a su abogado. Necesito crear una fundación. Ahora, hoy. Su abogado, acostumbrado a las urgencias de Axel, tomó notas sin hacer preguntas. ¿Para qué causa? Jóvenes sin hogar, específicamente para apoyar centros comunitarios que les brinden servicios directos. Quiero empezar con uno en Los Ángeles. ¿Tienes algún centro en mente? Sí. Se llama Refugio del Alma. Averigua todo sobre él. Presupuesto, necesidades, estructura legal, todo. 2 días después, Axel tenía el informe completo en sus manos. El centro necesitaba $250,000 al año para operar adecuadamente. Valerie ganaba apenas $42,000 anuales, menos de lo que Axel gastaba en mantenimiento de su colección de guitarras vintage. El edificio era un desastre estructural. Las instalaciones estaban obsoletas, pero adentro, algo milagroso sucedía cada día. Vidas rotas encontraban pegamento. Axel no quería que esto pareciera caridad condescendiente de una estrella de rock hacia una vieja conocida. Así que contactó directamente al presidente de la junta directiva del centro, un hombre llamado Robert Chen. Señor Rose, esto es completamente inesperado, dijo Robert cuando Axel se identificó. Conocí a Valerie Sinclair hace muchos años, explicó Axel. Acabo de enterarme del trabajo que hace y de la situación financiera del centro. Es devastador, admitió Robert con voz cansada. Valerie ha dado absolutamente todo por este lugar, por estos chicos, y vamos a tener que cerrar las puertas. ¿Qué pasaría si el dinero dejara de ser un problema? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Disculpe, ¿qué dijo? ¿Qué necesitaría el centro no solo para sobrevivir, sino para convertirse en el mejor refugio para jóvenes sin hogar de toda California? La voz de Robert tembló. Señor Rose, ¿está usted? Estoy diciendo que quiero ayudar, pero antes de comprometerme con nada específico, necesito ver el lugar. Necesito entender qué hace Valerie. ¿Puedo visitarlos? ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Al día siguiente, Axel llegó al Refugio del Alma vestido con jeans desgastados, una sudadera con capucha y lentes de sol oscuros. No quería ser reconocido. No quería que esto fuera un espectáculo. El edificio estaba en una calle ruidosa del este de Los Ángeles, entre una lavandería automática y una tienda de licores con rejas en las ventanas. La pintura exterior se descascaraba en grandes pedazos.
Las ventanas tenían grietas cubiertas con cinta adhesiva industrial, pero colgado en la puerta principal había un letrero pintado a mano que decía: Robert lo recibió en la entrada. Era un hombre de unos 50 años con lentes y una expresión de agotamiento permanente. Valerie llega todos los días a las 5:30 de la mañana, explicó Robert mientras caminaban por un pasillo estrecho. Dice que muchos de estos chicos no han comido desde el día anterior. Quiere asegurarse de que empiecen el día con algo caliente en el estómago y con alguien que les diga buenos días con una sonrisa genuina. Entraron a un comedor pequeño con mesas desparejas, sillas de plástico que no combinaban y un olor a café recién hecho, mezclado con huevos revueltos. Había unos 25 jóvenes desayunando. Algunos parecían apenas adolescentes, con rostros que todavía guardaban algo de inocencia. Otros ya tenían miradas duras, curtidas por cosas que ningún joven debería haber visto. Y en medio de todo eso estaba Valerie. Ya no tenía el cabello castaño corto de 1987. Ahora era gris, casi blanco, recogido en una cola de caballo simple. Su rostro mostraba las líneas profundas del tiempo y de las batallas libradas. Estaba más delgada de lo que Axel recordaba, frágil incluso, las secuelas visibles del cáncer. Pero sus ojos seguían teniendo esa misma intensidad penetrante, esa misma presencia magnética que había notado 35 años atrás en el Troubadour. Ella estaba sirviendo comida y hablando con un chico de unos 17 años que tenía tatuajes en el cuello y una mirada desconfiada. Kevin, ¿cómo dormiste anoche? Bien, señora B. Conseguí cama en el refugio de la octava. Me alegra mucho oír eso. ¿Ya pensaste más en lo que hablamos sobre terminar la preparatoria? El chico bajó la mirada. No sé, es complicado. Lo sé que es complicado, dijo Valerie con una gentileza que no era condescendiente. Pero yo creo en ti. Y vamos a trabajar juntos en esto, paso a paso. ¿Trato? El chico asintió apenas, pero había algo en sus ojos, un destello pequeño, de algo parecido a la esperanza. Axel lo observó desde una esquina durante más de una hora, invisible bajo su capucha. Vio cómo Valerie conocía el nombre de cada joven, cómo recordaba detalles de sus vidas, sus luchas, sus pequeñas victorias. Vio cómo algunos llegaban con defensas altas y miradas desconfiadas, y se iban con los hombros un poco menos tensos. Vio cómo ella nunca sermoneaba, nunca juzgaba, solo escuchaba con una atención total que hacía que cada persona se sintiera vista. Después del desayuno, Robert lo llevó a un salón donde Valerie daba un taller de habilidades para la vida. Estaba enseñándoles a los jóvenes cómo hacer un currículum vitae, cómo comportarse en una entrevista de trabajo, cómo abrir una cuenta bancaria, cómo leer un contrato de renta, cosas básicas que la mayoría de las personas aprenden en casa, pero que estos chicos nunca tuvieron oportunidad de aprender. La mayoría de ellos vienen de situaciones donde nunca tuvieron un adulto estable en sus vidas, susurró Robert. Valerie se convierte en esa primera persona confiable, la primera que cumple lo que promete. Y para muchos, eso cambia absolutamente todo. Cuando Valerie salió del salón para tomar un descanso, Robert la interceptó en el pasillo. Valerie, hay alguien que quiere conocerte. Ella se giró, luciendo exhausta pero alerta. Sus ojos se posaron en Axel cuando él se quitó los lentes de sol y la capucha. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo se miraron a través de 35 años de distancia. Luego, Valerie soltó una risa pequeña de pura incredulidad. Axel rose. Hola, Valerie. ¿Qué haces aquí? Su voz era cautelosa pero no hostil. Encontré algo que me diste hace mucho tiempo. Unas palabras que escribiste, y decidí averiguar qué había sido de ti. Valerie cruzó los brazos, no defensivamente, sino como si necesitara un segundo para procesar esta imposibilidad. Después de 35 años, ¿podemos hablar? Se sentaron en una oficina diminuta y desordenada, llena de archiveros viejos, cajas de donaciones y una pared cubierta de dibujos que los chicos le habían hecho a Valerie a lo largo de los años. Ella se veía agotada, pero mantenía esa calma que Axel recordaba. Leí sobre tu trabajo, dijo Axel, sobre todo lo que has hecho aquí durante décadas. Es lo que tengo que hacer, respondió ella simplemente, sin drama. ¿Por qué?
Valerie se quedó en silencio un momento, mirando por la ventana hacia la calle ruidosa. Porque cuando tenía 20 años, mi hermano menor Daniel se quedó sin hogar. Tenía 17. Mis padres lo echaron cuando les dijo que era gay. Yo intenté ayudarlo, pero era apenas una estudiante universitaria sin dinero. El sistema lo rechazó una y otra vez. Nadie quiso ayudarlo. Y una noche de diciembre, murió congelado durmiendo en un callejón del centro. Su voz no se quebró, pero Axel pudo ver el dolor antiguo grabado en sus ojos. Lo siento muchísimo, Valerie. Yo también, todos los días. Por eso hago esto. Cada chico que ayudo es Daniel. Es mi oportunidad de corregir lo que no pude corregir con él. Axel sintió un nudo en la garganta. Esa noche en el Troubadour, me dijiste que me iba a perder, que iba a olvidar quién era. ¿Me equivoqué?, preguntó Valerie sin crueldad, solo con curiosidad genuina. Axel negó con la cabeza lentamente. No, tenías razón. Me perdí completamente. Elegiste tu camino. Yo elegí el mío. Pero tu camino fue mejor, dijo Axel con convicción. Valerie negó con la cabeza. No se trata de mejor o peor. Se trata de propósito. Tú le diste música al mundo. Canciones que ayudaron a millones de personas a sentirse menos solos. Eso importa. Yo les di esperanza a estos chicos. Eso también importa. Son caminos diferentes, no jerarquías. Tu centro está a punto de cerrar. Valerie dejó escapar un suspiro largo y cansado. Lo sé. He peleado con todo lo que tengo, pero no es suficiente. Nunca es suficiente contra la burocracia y los recortes. Axel se inclinó hacia adelante, mirándola directamente. ¿Qué pasaría si no tuviera que cerrar? Valerie lo miró con cautela y confusión. ¿Qué quieres decir? Quiero crear una fundación para centros como este, para jóvenes sin hogar. Y quiero que empiece aquí, con el refugio del alma. Los ojos de Valerie se llenaron de lágrimas, que intentó contener parpadeando rápidamente. Axel, no puedes simplemente. Puedo y quiero, la interrumpió él con firmeza. No solo voy a cubrir los gastos operativos. Vamos a renovar completamente este edificio, contratar más trabajadores sociales, expandir los servicios para incluir terapia psicológica, capacitación laboral, apoyo legal. Vamos a convertir este lugar en un modelo que otras ciudades puedan replicar en todo el país. Valerie se cubrió la boca con la mano, completamente abrumada. ¿Por qué? ¿Por qué ahora, Axel, después de tanto tiempo? Axel sacó de su bolsillo la página de la revista Rolling Stone, doblada cuidadosamente, y la puso sobre el escritorio entre ellos. Porque me rechazaste en 1987 y tenías toda la razón al hacerlo. Porque me dijiste que me iba a perder y me perdí completamente. Y porque he pasado 35 años enfocado en mi propia gloria mientras tú estuviste aquí salvando vidas que la sociedad había desechado. Señaló el mensaje escrito en el margen. Me dijiste que la música tenía que venir del alma, no del ego. Pues la verdad es esta. Has hecho más por el mundo con tus manos vacías que yo con todas mis canciones y todos mis estadios llenos. Y quiero ayudarte a seguir haciéndolo. 3 semanas después se organizó un evento en un centro comunitario del este de Los Ángeles. No fue una gala elegante con celebridades, sino una reunión de trabajadores sociales, activistas comunitarios, familias de la zona y, lo más importante, docenas de jóvenes del refugio del alma. Axel subió a un pequeño escenario improvisado, luciendo nervioso de una manera que rara vez se veía en él. No estoy acostumbrado a hablar sin una guitarra en las manos. Comenzó con una sonrisa tímida. Pero hoy necesito contarles una historia sobre alguien que cambió mi vida sin siquiera saberlo. Les contó todo. El rechazo en el Troubadour de 1987. Las palabras proféticas de Valerie. Los 35 años de silencio. Y el reencuentro que le había abierto los ojos finalmente. He pasado décadas creyendo que el éxito se medía en discos de platino, en giras sold out, en titulares de revistas. Y sí, logré todo eso. Llené estadios, vendí millones de copias, me convertí en lo que el mundo llama una leyenda del rock. Hizo una pausa, mirando directamente a Valerie, que estaba sentada en primera fila con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Pero Valerie me enseñó algo que había olvidado hace mucho. Que el verdadero éxito no se mide en aplausos,
sino en vidas tocadas. No en portadas de revistas, sino en personas que se levantan porque alguien les tendió la mano cuando más lo necesitaban. Señaló a Valerie con emoción genuina. Esta mujer me rechazó cuando yo tenía 25 años, y gracias a Dios que lo hizo, porque si no, yo habría sido solo otra distracción en su camino, y ella tenía un camino infinitamente más importante que recorrer. La audiencia estalló en aplausos. Axel esperó a que se calmaran, limpiándose discretamente los ojos. Estoy anunciando hoy la creación de la Fundación Alma y Propósito, dedicada a apoyar centros comunitarios para jóvenes sin hogar en todo el país. Y vamos a empezar aquí, asegurando que el refugio del alma nunca tenga que cerrar sus puertas. Más aplausos, algunos gritos de alegría. Vamos a renovar completamente este edificio. Vamos a contratar a 5 trabajadores sociales adicionales. Vamos a expandir los servicios para incluir terapia de salud mental, programas de capacitación laboral y apoyo legal gratuito. El aplauso se intensificó, pero eso es solo el comienzo. En los próximos 5 años, vamos a replicar este modelo en 20 ciudades de Estados Unidos. Y estoy creando un fondo permanente de $15 millones para sostener estos centros a largo plazo. Más tarde, en un rincón tranquilo del salón mientras la gente celebraba, Axel y Valerie hablaron a solas por segunda vez en 35 años. Todavía siento que voy a despertar y esto va a ser un sueño, dijo ella limpiándose las lágrimas que no paraban. Es real, Valerie. Todo es real. ¿Pero por qué ahora? De verdad, Axel. ¿Por qué después de tanto tiempo? Axel respiró profundo. ¿Recuerdas lo último que me dijiste? Que la música tenía que venir del alma, no del ego. Sí, lo recuerdo. Pues esas palabras me persiguieron durante décadas, aunque no me diera cuenta. Y cuando te encontré de nuevo, cuando vi lo que has estado haciendo todos estos años mientras yo perseguía aplausos y validación, me di cuenta de que tú nunca dejaste de ser honesta. Honesta contigo misma, honesta con tu propósito. Me rechazaste porque viste algo en mí que yo todavía no podía ver. Valerie lo miró con ternura. No te rechacé porque no me gustaras, Axel. Te rechacé porque vi talento. Sí, pero también vi inseguridad profunda. Vi necesidad desesperada de aprobación. Y supe que si yo decía que sí, tú ibas a buscar esa validación en mí en lugar de buscarla donde realmente debías buscarla, en la verdad de tu música. ¿Y dónde debía buscarla? Valerie sonrió suavemente. En lo que tenías que decir, en la rabia honesta, en el dolor honesto, en la alegría honesta. No en lo que los demás pensaran de ti, sino en lo que necesitabas expresar desde un lugar real. Y creo que lo lograste, Axel. Tus mejores canciones vienen de ese lugar. Axel se quedó callado, absorbiendo esas palabras. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Alguna vez te arrepentiste de haberme dicho que no aquella noche? Valerie lo pensó con absoluta seriedad. No, ni una sola vez. Porque si hubiera dicho que sí, probablemente me habría perdido en tu mundo. Me habría convertido en un satélite orbitando tu estrella. Y estos chicos, señaló hacia donde estaban algunos de los jóvenes del refugio riendo y comiendo pizza, no habrían tenido a nadie peleando por ellos. O al menos no a mí. ¿Y crees que tomaste la decisión correcta? Valerie asintió sin dudar. Absolutamente. Porque encontré mi propósito. Y tú, eventualmente, también encontraste el tuyo. Solo que te tomó un poco más de tiempo llegar ahí. Axel soltó una risa irónica. 35 años es más que un poco. Pero llegaste. Eso es lo que importa. Hubo un silencio cómodo entre ellos. El tipo de silencio que solo es posible entre personas que se entienden a un nivel profundo. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Axel finalmente. ¿Qué cosa? Que pasé décadas pensando que ese rechazo en el Troubadour fue uno de los peores momentos de mi vida. Un golpe a mi ego que nunca pude digerir completamente. Pero ahora me doy cuenta de que fue uno de los mejores regalos que alguien me ha dado. Valerie inclinó la cabeza, curiosa. ¿Por qué? Porque me obligaste a no buscar atajos emocionales. Me obligaste a encontrar mi propia voz sin depender de la validación de nadie más. Y aunque me perdí en el camino por un tiempo, esas palabras que escribiste quedaron ahí, esperando el momento correcto para regresar a mí.
Valerie puso su mano sobre la de Axel con un gesto maternal. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dime, que yo también aprendí de ti aquella noche. Axel la miró sorprendido. ¿De mí? ¿Qué aprendiste? Vi tu hambre, tu necesidad desesperada de ser alguien, de importar. Y me recordó a mi hermano Daniel. Él también tenía esa hambre, esa necesidad de ser visto y validado. Pero el mundo lo rechazó una y otra vez hasta que ya no pudo más. La voz de Valerie se quebró ligeramente. Cuando te vi en ese escenario, tan brillante y tan perdido al mismo tiempo, decidí que nunca más iba a ignorar a alguien que necesitara ser visto. Que iba a dedicar mi vida a ver a los invisibles. Axel sintió lágrimas quemándole los ojos. Entonces, de alguna manera, aquella noche nos cambió a los dos. Todas las interacciones nos cambian, Axel, incluso las breves, especialmente las dolorosas. ¿Crees en el destino?, preguntó Axel de repente. Valerie lo pensó. Creo en las decisiones. Creo que ese rechazo fue una decisión que ambos necesitábamos. Tú necesitabas aprender a no depender de la validación externa. Yo necesitaba confirmar mi camino. Y 35 años después, aquí estamos, habiendo recorrido caminos completamente diferentes, pero de alguna manera convergiendo en este momento exacto. Es casi poético. La vida lo es, si prestas atención. Hoy, 6 años después de aquel reencuentro imposible, el modelo Refugio del Alma opera en 23 ciudades de Estados Unidos y se está expandiendo a Canadá y México. Miles de jóvenes sin hogar han encontrado no solo techo y comida, sino algo mucho más valioso: adultos que creen en ellos y un camino hacia adelante. Valerie sigue trabajando, ahora como directora ejecutiva de la Fundación Alma y Propósito, capacitando a trabajadores sociales en todo el continente y defendiendo políticas públicas que protejan a los más vulnerables. Su cáncer regresó brevemente en 2023, pero lo venció de nuevo con la misma determinación feroz que aplica a todo en su vida. Axel finalmente encontró algo que décadas de fama nunca le dieron: un propósito que va más allá de sí mismo. Cada año dona millones a la fundación y visita centros personalmente, a veces tocando conciertos acústicos íntimos para los jóvenes. Es el público más honesto que he tenido en mi vida, dice ahora en entrevistas. No les importa quién fui, les importa si estoy siendo real en este momento. También ha vuelto a escribir música, pero desde un lugar diferente, menos ego, más alma. Exactamente como Valerie le dijo hace casi 4 décadas. La lección más profunda de esta historia no es realmente sobre el rechazo, es sobre propósito y timing. A veces las personas que nos dicen no nos están salvando de convertirnos en versiones huecas de nosotros mismos. A veces el mayor regalo que alguien puede darnos es obligarnos a encontrar nuestro verdadero camino, incluso si toma décadas entender por qué. La fan que rechazó a Axl Rose en 1987 no se convirtió en una groupie famosa ni en la esposa de una estrella de rock. Se convirtió en algo infinitamente más valioso, en una heroína silenciosa para los que nadie más veía, en una voz para los silenciados, en una esperanza tangible para los desesperados. Y el rockero que fue rechazado aprendió, 3 décadas y media después, que las victorias más grandes no suceden bajo reflectores cegadores y gritos ensordecedores, sino en esos momentos silenciosos, cuando un joven vulnerable encuentra el valor para seguir adelante, porque alguien creyó en él cuando nadie más lo hizo. El rechazo no fue un final, fue el comienzo de 2 caminos que necesitaban recorrerse por separado antes de poder intersectarse con significado real. Y si llegaste hasta acá, suscríbete al canal porque hay más historias como esta que necesitas escuchar.